¿Cómo va todo? Estamos en la Casa Cuna Consuelo de Marturet, una casa escuela fundada en 1936. Esta está ubicada en Los Teques, en la calle Rocio. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, de lo que funciona aquí como Casa Cuna desde el año 36 y de su arquitectura y otras cosas más. Esta mansión, que al parecer la construyó Bartolomé Álamo, por ahí en los años, comienzo del año 1920, está hecha con la arquitectura típica de la época. Fíjense, las aristas, por ejemplo, sencillas, no tiene cornisas ni nada así especial, gárgolas, ni mucho menos, sino que es una arquitectura muy sobria, una arquitectura muy de la época. Estas ventanas, desde luego, no significa que fueran, no son las originales. Las originales más bien estaban asociadas a aquel tipo de ventana, que era un tipo de puertas que aprovechaban mucho la luz. Más bien allí quizás sí vamos a verlas claramente, cómo era el tipo de puertas de ventana para aprovechar en lo posible la luz. Recuerda que esto Los Teques era gris, brumoso, neblinoso, y lógicamente con eso se aprovechaba mucho más para no tener necesidad de utilizar tanto la electricidad, ni mucho menos, sino que había que aprovechar los focos de iluminación natural en su mayor parte. Son casas de dos áreas, de 2 pisos, porque en la parte de arriba normalmente estaban los dormitorios y abajo estaban las salas, comedor, cocina, ambientes de recreo. Tenían estos patios grandes donde generalmente habían sillas y mesas donde la gente se sentaba en las tardes, pero también lo singular es los árboles frutales y ornamentales. Los Teques era una ciudad de muchas flores, todo tipo de flores, rosa, crisantemo, eran coloridos, pero no solamente el colorido, sino el perfume que daban todas las clases. Yo nací al frente, en 1953 desde luego, pero recuerdo de la infancia como en las noches el jazmín, el malabar, era un olor que se desprendía y humedecía todo, como un saumerio, parecía más bien. Era la costumbre de la época, por supuesto, un fuerte sentido ecologista. Los Teques, a partir de 1900, adquirió un profundo sentido ecologista por todo lo que hicieron los alemanes desde su segundo nacimiento. Un segundo nacimiento que lo podemos ubicar más o menos a finales del siglo XIX, a partir de 1890, digamos, porque hay que considerar la llegada del tren como clave para esto, ya que toda la deforestación que tuvieron que hacer en la construcción del ferrocarril fue compensada con sitios como el Parque Nop, por ejemplo, el Parque El Encanto, y muchas casas que fueron sembradas con diferentes tipos de árboles que trajeron de muchas partes de Europa, de Estados Unidos, de Argentina. Entonces, aparte de los árboles propiamente tropicales, pues el mango, el níspero, el limón, el aguacate, en fin, todo ese sentido profundo de la ecología que tuvieron ellos, de la reforestación, se cumplió en cada una de las casas mantuanas, en cada una de las casas clásicas que se construyeron aquí en Los Teques. Estas casas, al igual que todas las casas de la calle Rocio, porque recordemos que toda la calle Rocio fue una zona de muchas quintas. Ahí al lado, por ejemplo, estaba la Quinta Hilario, que era, digamos, una quinta muy bonita y que después, mucho tiempo después, dio lugar en 1946 al Liceo Francisco de Miranda, la primera etapa originariamente pues, del Liceo Francisco de Miranda. Esta era la quinta del doctor Gimón, la de aquí al lado.
Esta era la Quinta Amelia, se llamó primero y después se llamó la Quinta Álamo, que de acuerdo a algunos, como el doctor Leal, por ejemplo, la construyó o vivía Antonio Álamo, que probablemente sea familia de Bartolomé Álamo Ibarra, a quien se le adjudica la construcción de esta casa, más o menos por los años 20. Pero un poquito más allá, siguiendo dos casas, estaba, o está todavía, pero en unas condiciones muy tristes, muy deplorables, la Quinta Villa Paz del Valle, que era del doctor Francisco Mendoza, un médico que fue el primero que hizo una transfusión de sangre aquí en Venezuela, un parasitólogo de mucho nombre. Más allá estaba la Villa Teola y estaba la Quinta de Doña Dionisia, que era la Quinta Dionisia. En fin, había en toda esta zona, por la calle arriba, había puras villas, puras casas, puras mansiones. Y no otra cosa que era singular, así como la vía Apia, todas estas calles, toda la calle que se llamaba para entonces Avenida Rocio, está cercada por dos filas de chaguaramos que se fueron tumbando, ahorita por ejemplo quedan las que están aquí en Vicente Salia, que como digo era la quinta del doctor Jimón, un historiador y abogado, pero también allá en la quinta del doctor Mendoza habían 4, más allá también habían otros más. Entonces era una zona extraordinariamente bella, porque imagínense ustedes como digamos protegida por todos esos chaguaramos que alcanzan una altura hasta de 30 metros, y más acá entonces de lado y lado unas quintas, unas casas que en su momento reflejaron la bonanza económica y reflejaron una concentración del poder gomecista aquí en Los Teques. Lógicamente el clima, el agua, porque acuérdense que el agua potable vino mucho después, los acueductos vinieron mucho después. Se nutría la gente era del agua de los arroyos y claro, la hervían, muchos que sí, muchos no, pero era más o menos lo que había para el momento. La otra, el contraste con esto era Macuto, que también servía como un sitio de relax, un sitio de distracción, un sitio de sosiego. Y el clima montañoso, la Suiza, como le decían, la ciudad de las brumas, que era el contraste, pues no solamente porque allá está el mar y el calor y aquí está la montaña y el frío, sino también esto que estamos oyendo en este momento. Fíjense ustedes, las chicharras, todos los sapos, chicharras, pájaros, muchos pájaros había aquí. Esta es una ciudad que era la ciudad de los pájaros. Era quizás por lo mismo que había tantos árboles comestibles, árboles frutales, que había esa superabundancia de pájaros, pero ya eso hoy no lo podemos concebir, no lo podemos pensar, porque lógicamente estamos en otro tiempo y ya todo aquel esplendor murió, pues. Pero vamos a seguir recorriendo la casa para ver un poco más otros aspectos que ella presenta. Esta casa, pues esta villa, esta mansión extraordinaria que reflejó todo el poder, toda la fuerza del gomecismo, que recordemos Gómez duró 27 años en el